pasan? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Vengo? ¿Te va? Adiós. Muy bien. Adiós. Como vimos, los premios Paraná que se nos iban a nosotros en este programa. Pero digo, Unicanal ha ganado varios premios, así que felicitaciones a todo el equipo del noticiero y demás. Por favor. De Unicanal, así que felicitaciones a todos los compañeros que han ganado. Realmente. No son ni nominados. Hace 3 años estamos acá guerreándola y no nos dan bola los Paraná. No, Hay que invitarle a Juan Carlos Amoroso. A ver si de por ahí nos da bola, ¿verdad? Hay que invitarle acá, que nos cuente su historia. Sí, nosotros por ahí. En nuestro programa somos un programa de debate, entretenimiento. Hace 3 años liderando nuestra franja horaria en el cable, así que muchísimas gracias. Sí. Bueno, Mariana, No, no sé si estamos liderando. Para que no crean que Felicidades a estamos los pisados. compañeros de ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Todas felicitaciones, Intentar escucharlo Unicanal. acá. A ver. Yo también. Todo el protagonismo de la noche, bien. Sí. Bien por Paraná de Sí. Oro, bien por los compañeros que estuvieron ahí. Noticiero, Paraná, Pedro tiene Oro, licencia por haber Conducción salido mejor femenina. conducción. Pedro tiene una licencia médica. El pico de emoción, digamos, no le permite estar con nosotros hoy, no le para nada mejor conducción Más que, masculina. más que el pico de emoción, es el pico de emoción mezclado con la edad. Le digo Claro, festejando La y mezcla, ella no una vino. mezcla mortal y ya está. Sí, yo no Ya quiero, está que grande él. no quiero que sea la edad como el parámetro, pero digamos, sí. No, es que es. Ciertamente hay gente de una Es edad que avanzada ella como la de Pedro que no puede tener gestionan ese tipo de, otra claro, forma, ¿verdad? ese tipo de emociones ya no pueden tener. Tiene un pico así muy fuerte y queda medio afectado, ¿verdad? Por un par de días. Sí, sin duda, sin duda. Así que En ese fuerza, carácter, Pedrito. él Fuerza, va a Pedro, que faltar se un par de recupere. días. Presión en estos días y puedas estar. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo andan? Bien, hoy se iniciaron la serie de reuniones reuniones, exposiciones con respecto al tema del presupuesto 2020. Fue abierto en principio, a la mañana hubo una reunión con los que nos llevó acá a hablar el senador Beto Velar al respecto de eso. Exacto. Una especie de reunión de presentación, líderes de bancada, vicelíderes. También incorporaron la figura de los exministros de Hacienda, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? No sabes, por cierto. Y No te quiero matar, pero- tuvo Barreto, tuvo Peña seguro, porque los dos hablaron. Ah, ¿verdad? ok, O sea, ok. que yo recuerde, ¿verdad? Barreto ahora ya ejecutivo de varios bancos y demás, ¿verdad? Y también Peña en el mismo, más o menos en el mismo rubro. Ya en el mismo rubro, totalmente. Y a la tarde se iniciaron las audiencias, digamos, empezó por la rama de seguridad. Ministro del Interior, Policía Nacional, y también estuvo luego posteriormente el Ministro de Defensa, ¿verdad? Villamayor, también habló mucho la gente de la comandancia de la policía, y se hicieron muchas preguntas, muchos cuestionamientos al tema, a los últimos procedimientos. Obviamente fue transversal la cuestión, digamos, penitenciaria. ¿Cómo entra a justificar el tipo de brazo? Y, ¿qué va a hacer? Bueno, señores, Pero lo que es llamativo, Toto y compañeros, hechos y aislados, también, ¿cómo justifican mayor inversión? y también televidentes, que poca presencia, para no decir nula, del oficialismo en las audiencias. Estuvo Beto Velar como presidente un ratito, al inicio. Estuvo la senadora Ovelar, Blanca Ovelar, un rato también al inicio. Luego se fueron los dos. De hecho, la que presidió gran parte de las sesiones fue la diputada Cristina Villalba, que es la vicepresidenta, su carácter de presidenta de la Comisión de Presupuestos de Diputados, es vicepresidenta ahora mismo, ¿verdad? Y vos, no, yo estoy diciendo, como dice algún periodista, para que no me crean a mí, ¿verdad? Fíjense en lo que estaba transmitiendo TV Cámara y bueno, era Cristina Villalba la que condujo toda la reunión, ambas audiencias. Y todo lo que vos veías de intervenciones, preguntas, cuestionamientos, comentarios, todo el debate, ni un referente del oficialismo, del ¿Pero qué le gobierno. hicieron el vacío con Ernesto o no participaron nomás tipo...? Y hasta si decía, eso uno quiere pensar que a lo mejor era una No, ya. medida más política, pero lo peor sería que haya desinterés, ¿verdad? Pero de que es llamativo, es llamativo. Pero, Cuando con deberían poca ser cosa- los protagonistas. No, pero Con tanto hermano, al salto en la calle, yo digo, bueno, este niño, te imaginas, te salud, jugaba educación son los 3 presupuestos. interior y defensa. Te Claro. jugaba los presupuestos, digamos, básicamente lo que están más en la picota ahora, ¿verdad? En el Claro. comentario. Pero vos pues sí, son 3 los presupuestos más o menos que hay que ver. Seguridad, defensa y interior, ¿verdad? Parte del Ministerio de Justicia, que estamos en feroz escándalo. Educación y salud, Siempre. ¿verdad? Ya que, digamos, Vos los sabés presupuestos que- reflejan por la intención de Hacienda de cómo mover las cosas, pero no... Yo no me gustaría, no me gustaría creer que sea una cuestión de desinterés, ¿verdad? De desinterés, digamos, de participar, porque tanto hay... De mucho interés tampoco es. No, y la otra opción es lo que te dice Toto, ¿verdad? Te dice, no, en Ah. realidad es tipo una señal política Claro, de... lesión el vacío ya. Pero me parece que nos Sí, quedamos pero- cortos con eso, me parece que hay que pedirle mucho también ya a los perros. Bueno, está la compañera Claudia en exteriores, ¿verdad? Está ya, me confirman señor. los compañeros. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Toto, un saludo a los compañeros y también a los televidentes de Sin Vueltas. Bueno, gracias Claudia por colaborar con nosotros siempre con la última información. Y bueno, fue una jornada bastante movida hoy.
Exactamente, nosotros estuvimos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y se da una información muy importante que es la vigencia ya del llamado a licitación internacional para la adquisición de las máquinas de votación para poder implementar lo que es la ley de desbloqueo, también voto preferencial y voto electrónico. Se habla esta vez, Toto, de máquinas de votación, no así de urnas electrónicas, ya que con este sistema, con el análisis que hizo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pretenden lograr estas máquinas de votación, ya que pueden garantizar el voto secreto, también el escrutinio público y también la impresión de los boletines, que era también una exigencia dentro de lo que es la ley. Se va a concretar una inversión aproximada de 22 millones de dólares. Este llamado a licitación internacional se abre ya a partir de ahora, va a ir hasta el 4 de noviembre, pero ahí ya se van a abrir los sobres con las diferentes ofertas y por supuesto lo más probable es que finalmente resulte ganadora una empresa internacional, ya que debe contar con un certificado y con al menos una experiencia de implementación en 3 oportunidades o en 3 elecciones diferentes. Se habla de que, por ejemplo, este sistema de máquinas de votación ya se implementó en Argentina, en Ecuador y también en el Congo. Así que se va a ir analizando y se van a ir presentando diferentes empresas internacionales para poder implementar esto aquí. En las próximas internas municipales que se darían en julio del próximo año y finalmente las municipales que van a ser el 8 de noviembre. Hablamos de más de cerca de 250 municipios que van a pugnar en cuanto a cargos para la intendencia y también junta municipal. Claudia, ¿en algún momento se planteó o se evaluó, por lo menos estaba dentro del discurso, la cuestión de un alquiler? Una especie de tipo de alquiler o de leasing. Sin embargo, y hablamos de alquiler ahora. De alquiler, hago esa precisión. Okay. Sería arrendamiento por un monto aproximado de 22 millones de dólares para las máquinas que se van a usar en las internas y también en las municipales. Hablamos de eso con el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro. Le consultamos si era más conveniente el alquiler o finalmente ya la compra y él dice que por la compra el monto ascendía a cerca de 70 millones de dólares, pero existe el riesgo de que finalmente este sistema no convenza a las autoridades, a las instituciones e incluso a las personas que participan, a los electores. Entonces se quiere alquilar nada más por esta vez, luego se va a hacer un análisis y se va a pensar si es que para el 2023 se tendría que alquilar nuevamente o comprar las máquinas ya. Claro. A ver, y una consulta en ese sentido, en lo mismo que precisás, Claudia, justamente se hablaba de la posibilidad de comprar tal vez en la siguiente vez y de luego ir actualizando, famoso, no sé si es el término así, pero de actualizar el software, una cuestión así. Entonces todavía no se precisó si esa sería la siguiente jugada. Ahora es alquilar y luego veremos, sería. Sí, sería alquilar, ver qué tal funciona y si es que responde a las expectativas del TSJE y allí se pensaría nuevamente en pensar o alquilar. Existe también la postura de que alquilar, de que comprar no se sabe si conviene tanto por los cambios y por los avances de la tecnología. Sí. Entonces, ahora al menos lo que dice el TSJE y con seguridad es el alquiler y esa inversión de 22 millones de dólares. Hay otros puntos también que destacar con respecto a máquinas de votación y no urnas electrónicas finalmente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las urnas electrónicas recogen y guardan en sí información en cuanto a la elección del elector y que también en estas máquinas se debe cargar el padrón electoral. Hablamos de urnas electrónicas en ese sentido, pero las máquinas de votación no plantean esta exigencia, sino que estas máquinas lo que hacen es alojar la información que se carga solamente de acuerdo a la elección y ya están abocadas finalmente a la totalización, a la suma nada más, que sería el momento del escrutinio. No tienen disco duro y no están tampoco conectadas a ninguna red. Por eso finalmente se opta por estas máquinas de votación. Esta, Claudia, justamente hoy hablábamos en Radio 1 650, dicho sea paso, sí nominaban los Paraná, igual no gané nada, pero bueno, esos son otros detalles que vamos a hablar más adelante. Entonces, Juan Carlos Amoroso, no sé qué decir. Quería mencionar que hablábamos en radio hoy sobre el tema de qué diferencia había entre la anterior experiencia
y esta votación, y son justamente estos detalles que estás marcando, Claudia, Sí. que los votos no quedan en la urna de manera electrónica, que va a hacer esto de pantalla tipo touch para que la gente pueda Cierto. ver y votar. O sea, tiene algunas precisiones que hacen sustancialmente distinto esta experiencia a la anterior. Claro, claro, y aparte que se habla al ratificar de que estas máquinas no tienen ninguna conexión a red, como que se eleva el parámetro en cuanto a seguridad. Hay que acordar en la experiencia anterior que finalmente una persona cargaba y como que las máquinas ya estaban predeterminadas a ciertos resultados. Y también que cuando se habló hace poco nada más del desbloqueo de listas y también el voto electrónico, de que a través de alguna red de repente se podrían hackear los resultados. Ellos al menos dicen de que hay mucha seguridad con respecto a las máquinas de votación, pero eso se va a ir viendo también y hay que escuchar también qué dicen estas organizaciones que en su momento planteaban estas inquietudes. Claro, la cuestión fundamental está en el Tiene- escrutinio, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Si es una pantalla para tocar y que te imprima el ticket de votación y eso va a la urna, vamos a estar hasta el año que viene contando los votos probablemente, No. ¿verdad? Que es lo que, a ver, Bueno, yo Es una nueva experiencia. no sé si adelantaron justamente algo de eso, el famoso cómputo de los votos o los escrutinios, que era como la parte más delicada cuando se hablaba de urnas electrónicas sobre todo. No sé Claro. si eso cambia con estas máquinas de votación. Comento rápidamente cómo sería el momento del sufragio. Una persona llega al cuarto oscuro donde finalmente ya no van a tener papeletas, sino va a estar instalada esta máquina de votación, sale la pantalla inicial y luego llevamos directo a los cargos que van a estar en pugna. Elegimos al intendente, al candidato o a la candidata de nuestra preferencia. Como decía Toto, acá tenemos una pantalla touch, ¿verdad? Entonces, a través de un toque que nosotros le damos a la pantalla, esa sería nuestra elección, le damos la opción siguiente y luego ya vamos a las listas que están para la Junta Municipal. Allí elegimos una lista y acá recordamos lo del voto preferencial. Elegimos una lista y para pasar y damos la opción siguiente y allí nos salen las personas que conforman esta lista y nosotros elegimos si queremos al candidato 1, a la candidata número 10 y colocamos nuestra preferencia. Damos siguiente y como son nada más estos cargos que van a pujar en las municipales, ya nos va a salir el resumen de nuestro voto. Si nosotros estamos conforme, confirmamos, si no tenemos la opción de reiniciar nuevamente este proceso para elegir nuevamente. Cuando ya estamos conformes, le damos confirmar voto y ahí ya en pantalla nos sale nuestro boletín que finalmente se va a imprimir. Nuestro boletín en imagen ya en la pantalla ya tiene que tener la información por la que nosotros optamos y también un código QR o si no un chip, ellos mencionaban, eso está todavía por definirse. Se imprime este boletín y nosotros salimos del cuarto oscuro y este boletín adelante tiene el código QR, también la información correspondiente y atrás los integrantes de la mesa van a tener que firmar este documento. Luego de la firma de los integrantes de la mesa, nosotros colocamos en aquella bolsa que conocemos ya este boletín de voto que finalmente sería como una papeleta. Al cierre de la votación, los integrantes de la mesa tienen que contar cuántos boletines son, anotar eso en la máquina porque eso también es como una herramienta también de control, porque tenemos que decir ahí que cada mesa va a tener 400 electores. No siempre van a estar los 400, de repente van a ser 338, ponele, ¿verdad? Entonces ellos cuentan 338 y cargan en la máquina 338 boletines a escrutar. Luego se hace el escrutinio. ¿Y cómo se hace? Cada boletín tiene este código QR o el chip y allí se pasa eso como en los supermercados en una maquinita que va a ir haciendo la suma, la adición. Cuando vamos haciendo este paso, cada vez que pasemos a algún boletín, en la pantalla tiene que salir un voto para tal, suma 3, 4, 5 para la lista 1, la lista 2, lo que sea. Llegamos a la totalización de los 338 boletines y esto tiene que coincidir con el número que cargamos. 338 a escrutar, 338 boletines escrutados. Ahí recién la máquina nos da la posibilidad de cerrar el conteo. Cerramos el conteo y ya tenemos la posibilidad de imprimir las actas. Y allí es el proceso igual, solamente que acá no hay suma humana y la impresión la hace directamente la máquina.
La Ah. impresión la hacemos para el TREP, también para los integrantes de la mesa, también para los veedores, y ese proceso es el mismo, solamente que acá, y esa es una garantía también, no hay acción humana que finalmente puede redundar en algún error como en ocasiones anteriores. Acá la suma la hace una máquina. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla el proceso porque son varios pasos. Sí. La capacitación no al 100% de los integrantes de mesa puede tardar un poquito más. Hay que ver si las máquinas que se ponen, digamos, dentro de esta licitación, qué complejidad tienen, porque recordemos que el voto debe ser accesible. Sí. En pocas palabras, el voto debe ser sencillo porque todos tenemos que poder votar y veremos, ¿verdad? Bueno, en teoría son 400 por mesa, viendo algunas de las últimas elecciones entre el 30 y el 40, 35% de participación más o menos por mesa, lo que hace un trabajo interesante para los miembros de mesa. Así que vamos a ver todo esto. Claudia, agradecemos por supuesto los detalles. A partir de ahora, bueno, te vamos a tener como nuestra especialista en materia electoral. Son las que entendiste el sistema. Se va a ir perfeccionando esto y vas a tener que enseñarnos únicamente qué va a hacer. Y bueno, vamos a esperar. Según dicen las autoridades del TSJE, para febrero o marzo la condición para la empresa que resulte ganadora sería tener ya acá en el país cerca del 20% de las máquinas en un total. Se van a adquirir o se van a alquilar 15.000 máquinas en total, un 20% de ellas ya tienen que estar para febrero o marzo para iniciar el calendario de capacitación y de simulacros. Gracias, Claudia. Buenas noches y te esperamos en el Noticiero Unicanal, por supuesto, con todos los detalles, que vamos a tener una sección especial con esto. Así es, vamos a tener una sección, yo ya les cuento que vamos a tener una sección especial. Le contamos al aire, Claudia. Unicanal. Bueno, la viceministra Cecilia Pérez está con nosotros, vamos a hablar con ella a la vuelta a la pausa. Ahora vamos a hacer un corte en este programa que ni siquiera están nominados los premios Paraná y Mariana tiene un... ¿Qué pasa? Está haciendo campaña. Hay que Toto. reclamar el año que viene si no nos nominan. Claro. Vamos a hablar de Troya. Ahora muy temprano tenemos Ahora que muy vamos a empezar temprano, su claro. campaña 3 meses antes por ahí. Sí. No, pero ahora tiene, supuestamente puede ver lo del año pasado. No, pero se van a acordar sé. más si ya No eres se van a integrante. acordar. Tratemos de espectáculo, que capaz estamos nominados con teleshow. No, hay que después, hacer no sé. movilizaciones y esas cosas. Claro, no Toto. sé, algo, nos Hay termina que echando por una Hay un mandarina. hay que scratch. invitarlo acá. yo te digo. Bueno, Mariana, Bueno, por favor. hablemos de Gente cosas grande. más refrescantes. El mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador y ajusta automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sé que nos envíen la cena por delivery, por lo menos la cena de los Paraná que no nos fuimos a comer. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Y aprovecha el ofertón de Bristol. Vas a encontrar ofertas inigualables y a precios increíbles. Descuentos que van hasta 60% en todos los productos. Y además, con tus compras que las llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A20. El precio normal es de 18 cuotas de 168.000 guaraníes. Y ahora el precio ofertón, 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Apúrate, todas estas ofertas son hasta agotar stock. Y para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me dicen que si seguimos haciendo este excelente trabajo que estamos haciendo este año, podríamos ser nominados para el año entrante. Que hace 3 años estamos acá, viejo. Claro. Parte del jurado nos ve todos los días. Digo, Hay que tener ¿qué un poco pasa? de paciencia, todo. ¿Verdad? Vos Y a querés todo partir de gratis ahora. arriba, papá. Pero no puedo estar. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para tener el Paraná? ¿Y qué vas? De Sí, verdad. hermano. No sé, dígame algo, ayúdenme. Que nos ustedes. entregan mientras estamos todavía. ¿verdad? Hagamos una manifestación, no sé qué. Claro, O mientras una- continuemos, por favor, que no sea claro. tipo Luis Rubín que se fue a otro canal y ganó los Paraná. No puede ser ni esto. Bueno, Poco está con serio. nosotros. Poco serio. Bueno, uno de ustedes hace ruido en este momento. Que llegue, man. Probablemente sea. Viceministra Cecilia Pérez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a los tres. A los tres. Ya desde otro Sí. ámbito. Que vimos un operativo de seguridad, nunca tanta seguridad para que venga Cecilia Pérez de verdad al estudio y vimos un despliegue importante. Veíamos un rato en San Pedro, puede ser, hay un procedimiento, un cateo. Un allanamiento. Arranquemos por lo último, ¿verdad? Un allanamiento de la fiscalía. La fiscalía es la que solicitó un allanamiento. Ujú. Algo que ya te hayas enterado, digamos, Alguna información que manejábamos. había algo ya que estaban esperando. Sí, sí. ¿Cómo encontraste la situación? ¿Te fuiste hace más de un año? 1 año, 11 meses. Y 1 año y un mes.
¿Creció la criatura o cómo, o estaba mal alimentada? Está demasiado alimentada. Depende Ok. de qué Depende sería de qué la lado. Depende de criatura cuál en ese criatura, sentido, claro. claro. Pero están, a ver, mejor alimentada es una cosa, pero más alimentada es otra cosa. Si hablamos del punto de vista de una De salud, crisis de digamos. seguridad, está muy alimentada como crisis. O sea, estamos en una alerta. Es un tema delicado, realmente. No, hace un año no estábamos así, categóricamente. Es posible, perdón Cecilia, es posible hacer algún tipo de medición, no sé si numérica o que vos digas, creo que avanzamos esto, o estábamos en grado, no sé, de alerta 5 y ahora estamos en 7, o algo así como para dimensionar, o es muy difícil. Iniciando por los últimos acontecimientos, ¿verdad? Nunca a nosotros en la administración anterior nos pasó con el ministro Eber Martínez una fuga o una Rescate, entrega como esa. Siempre se tomaron los recaudos y siempre se intentó hacer un control de la gestión de los directores de los centros penitenciarios para que se cumpla ese protocolo que en el caso de Zamora no se cumplió. Ahora hay como una crisis de preocupación, entonces aumentaron los internos considerados de alta peligrosidad y aumentó la dificultad de hacer estos traslados de manera controlada. Por eso hablaba antes del corte de una discusión por algunas cuestiones logísticas, porque la policía esta administración policial nos está dando todo su apoyo, pero es difícil, ¿verdad? Entonces se plantean otras alternativas, como el tema del proyecto de ley sobre videoconferencias. Para que nos salgan, digamos, ya los recintos penitenciarios y nos declaren ahí. Y digamos. darle un estatus de ley más allá de lo que pueda hacerse, lo que se esté haciendo hoy, que se recurre a una buena voluntad de los jueces, por decirlo de alguna manera, en base a una acordada administrativa o una decisión administrativa del Ministerio de Justicia. Nosotros no podemos obligarle al juez que acepte ni a las partes, o sea, no podemos entrar en el ámbito jurisdiccional y decirle al juez, no te vamos a enviar el interno, vamos a hacerlo por videoconferencia. Ellos son los que tienen que decidir y entonces nosotros generar las condiciones tecnológicas para que eso se pueda hacer. ¿Cómo te convencieron de vuelta? Pedí que me dejen trabajar. No, pero está bien. Sí, pero tenías que haberte convocado, te hablaron, te dijeron, vos le dijiste, déjenme trabajar y ahí ya te... En primer lugar le dije que quería que si iba a entrar a trabajar tenía que tener libertad para armar mi equipo de Ok. trabajo, que no me impongan ninguna persona, ningún pariente ni amigo político, que no entienda nada y que con uno tenga que estar lidiando ahí. Y me dijeron que sí. Después yo les dije que quería continuar los proyectos que quedaban en el tintero, que si se hubieran continuado seguramente no hubiéramos llegado a este estadio. Perdimos un año valiosísimo y ahora estamos pagando las consecuencias. También me dijeron que sí. Y después ya me dijeron que se iban a encadenar en frente al Ministerio de Justicia. Se decía que no. Ya era un poco más, ya me dijo que no había muchas alternativas. ¿Quién te llamó, Cecilia? El ministro Velar, él mismo. Él me llamó y me dijo que él había tomado la decisión por una cuestión de que las cosas estaban muy mal y que él no quería ser cobarde al no aceptar, porque era muy fácil su zona de confort ejerciendo la profesión y que así nomás no íbamos a hacer patria. Y él me dijo que él sabía que yo tenía la misma idea, que él no ve otra persona que tenga un poco más claro una hoja de ruta puntual y que yo ya era de la casa, ya que no conocía el sistema y que no estábamos para improvisaciones y que me pedía por favor que diga que sí. ¿Verdad? Ahora, ahí... ¿La familia qué dijo? Mi marido me dijo que sí, me aceptó. Mi hijo no estará tan contento porque llegó un poco más tarde, pero bueno. Pero sí, él aceptó dentro de todo, ¿verdad? Porque no es tampoco tan fácil y hoy hay cierta preocupación ya, porque no es como hace un año. Pero hay condiciones, digamos, algunas condiciones de trabajo que se pueden dar. Digo, el ministro del Interior dice, no, esta no es nuestra responsabilidad, son todos los guardiacárceles. Entra a la institución y la institución dice, sí, tenemos algún cierto problema pero tenemos que trabajar en conjunto. Un par de días después que asumí está rodeada las cárceles de efectivos militares, por ejemplo. Y todavía la gente se pregunta, y si llega a haber un intento de fuga, ¿cómo van a actuar los militares?
Está claro, digamos, Los el militares escenario. van a apoyar el trabajo de la policía. Acá el que actúa afuera es la policía, el que actúa adentro es el personal penitenciario, a menos que haya un episodio donde nunca, o sea, no va a haber algo diferente que sea que ingresen los antimotines o técnicamente llamados antidisturbios, el equipo de apoyo táctico, que son los que ingresan en momentos de motín propiamente dicho, ¿verdad? Sí, nosotros tomamos la decisión de trabajar de una manera preventiva y con esquemas de disuasión ante eventuales esquemas, porque mañana es el Día de la Virgen de la Merced, que es la patrona de los presos. Eso genera un ingreso masivo de personas a los centros penitenciarios y no es tan sencillo como nos quisieron decir, ay, ¿por qué no suspendes nomás tu evento y suspendes las visitas? Para que se levante toda la población, Claro. que es PCC, no es PCC, todo, Claro, hasta el guardia penitenciario se va a oponer a eso, porque es una cultura y ellos demasiado esperan este momento, ¿verdad? No podemos pensar que por lo que sucede con un grupo determinado, nosotros tenemos que hacerle pagar a todos, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto, viceministra, de lo que va a pasar mañana? O sea, eso es una cuestión de que tienen más horas de lo normal, es un día que normalmente no están habilitados, pero esta vez sí. No, el fin de semana ya tuvimos el mayor ingreso, porque los fines de semana son los mayores ingresos y podríamos decir que tuvimos una visita pico, ¿verdad? El sábado tuvimos 3.029 personas de visitas ingresando. Hablamos país. País. Sí, ok. Y el domingo 5.100 personas. Wow. Solamente en Tacumbú el sábado ingresaron 1.200, el domingo ingresaron 1.750 personas. Ya, ¿y mañana sería similar o un poco No, menos? nosotros creemos que va a ser menos y estamos viendo la posibilidad de que se terminen como es entre semana, se termine antes del horario de visita. Y hay actividades también internas para las personas, o sea, que no Sí. tienen que ver con el ingreso solamente de visita. Sí, hay misa, hay actos culturales, hay finales de torneo que se llaman luego Torneo Virgen de la Merced, donde se entregan los premios al primero, segundo y tercer lugar. En todos los lugares hay exposiciones de los trabajos que ellos hacen, las visitas vienen y compran. Entonces, hay varias actividades en puerta. ¿Y cuáles son las alarmas que se prenden en este tipo? Porque hay como fechas, ¿verdad? El aniversario del PCC, el aniversario de no sé qué historia, el Día de Virgen de la Merced, son como fechas que tienen ciertos índices de alarma. La Virgen de la Merced es la patrona de los presos, pero también es de los esclavos o sea, tiene muchos significados y le vamos a querer dar una connotación, ¿verdad? Claro que el festejo no se hace en ese sentido, se hace en el sentido de... En otros tiempos se indultaba en esta fecha, el indulto presidencial salía el 24 de septiembre. Nosotros cambiamos un poco de esa modalidad porque en la entrada en vigencia del Código de Ejecución Penal ya no se hace nomás una lista y se indulta a mansalva, sino que se hace todo un estudio técnico, eso lleva tiempo y no podemos decir, bueno, el martes vamos a indultar, dale listo, hacemos la lista, no funciona así ahora. Entonces, todo ese proceso generalmente nos lleva hasta fin de año. O los primeros días del año siguiente por Reyes, Navidad, Año Nuevo, eventualmente Pascua, si es que pasamos al... Y a veces se da y a veces no. Creo que el año antepasado no se dio y después se dio nuevamente. O sea, se puede como no dar también, ¿verdad? Claro, El porque indulto. como el estudio técnico requiere una depuración, las personas que pasarían el cumplimiento de los requisitos otra vez requieren un dictamen de la Corte. Y si la Corte no da un dictamen favorable, generalmente los presidentes no quieren indultar. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a tener más novedades, por supuesto. Mariana, por favor. Y venía a Bristol en el LG Week porque tenemos las mejores cuotas del país para vos. Aprovecha la semana de precios increíbles, descuentos que van hasta 50% en todos los productos de la marca LG. Y escucha esta super oferta, celular LG K50. El precio normal es de 18 cuotas de 147.000 guaraníes y ahora precio LG Week 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Y el mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador y ajusta automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua y utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son
la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, vamos a conocer un par de datos. Bueno, son datos, digamos, que se expresan públicamente y habitualmente se hace cuando se habla de esta situación penitenciaria, pero lo vamos a analizar, por supuesto, con la viceministra para tener los planes de acción. Población actual de las 18 cárceles, 15.500 personas privadas de su libertad, solo un guardiacárcel por cada 80. En algún momento hablábamos de esta vuelta atrás del código para ver cuántas personas que estaban prevenidas pero privadas de libertad podían salir, digamos. Los números tampoco fueron que la población penitenciaria se despobló de la noche a la mañana, ¿verdad? Son muy pocos, pero ¿cómo bajar estos 15.000, verdad? Porque ahí hay todavía... Eso se había bajado un poco con la modificación de la ley, había 16.400 más o menos y ahora son 15.500 aproximadamente, no tengo la colita. Claro. Esa es la cantidad que se descomprimió y la mayor cantidad es de la defensa pública. O sea, la defensa pública es la que más personas pudo quitar del sistema en un esquema de depuración de causas que ellos hicieron con una comisión. Precisamente hoy estuvo la defensora general hablando con el ministro para, para pretender que eso continúe, ¿verdad?, con la colaboración del ministerio, porque no está todavía todo depurado. Ahora, el ministro también hizo un planteamiento bastante interesante en cuanto a un proyecto de ley que genera una modificación, una abreviación del plazo para casos de flagrancia. Establece que cuando un caso es considerado de flagrancia, no se necesitan ya 6 meses para investigar y mientras durante esos 6 meses la persona en prisión preventiva, sino que le da 3 meses y que en 3 meses tiene que definitivamente o acusar o tomar otra decisión para descomprimir un poco ese cuello de botella que es la audiencia preliminar, que es la que viene después de la acusación y que quedan ahí colgados. Que es la que se extiende más, digamos, en algunos de los casos. Más se extiende. Entonces, bajamos la población de prevenidos, pasamos a aumentar la de condenados si hay una condena y con esa gente sí nosotros podemos trabajar en un plan de rehabilitación. Vamos a la siguiente placa, por favor, para seguir compartiendo estos datos que tenemos, por supuesto. Dice, lo ideal para controlar la población penitenciaria es un guardia cada 10 personas. Esto da una cifra de 1.550 guardias, agentes penitenciarios, y esta cifra hay que descontar la cantidad de funcionarios administrativos y otras situaciones. Hoy hay menos, evidentemente, uno cada 80, de los cuales, según denuncias ya de personas que están dentro del sistema, dicen, en su mayoría, hechos de corrupción o vinculados a alguna situación, y en otro gran número hablan ya de problemas de adicción por parte de personas que están dentro del sistema, que es una realidad poco abordada hoy, pero mencionan que más del 50% de los guardiacárceles, los agentes penitenciarios, tienen algún tipo de problema de adicción. Así mismo, eso es real, hay que decir, porque es un problema serio. Por eso es importante desde el principio contratar personas que tengan cierto perfil, formarlas y capacitarlas, ¿verdad? En este momento que estamos en una ley de emergencia penitenciaria que nos permite contratar, por decirlo de alguna manera, sin concurso, pero nosotros igual tenemos que tener la precaución. Para que sea más riguroso, digamos. Claro, hay que tener la precaución porque después vienen los problemas de permisos por motivos de estrés, comienzan el consumo de tranquilizantes, ansiolíticos, y de ahí a pasar a un grado de adicción de pastillas a cualquier otra sustancia es un solo paso. Entonces hay que reconocer que trabajar en el sistema penitenciario no es para cualquier persona, no es que todos tenemos derechos. Sí, la Constitución dice que todos tienen derechos y demuestran idoneidad, pero hay que tener valor y hay que tener cierto carácter para soportar este tipo de trabajo y más todavía si van a entrar a trabajar en esta condición. ¿Cómo hacer para que la condición salarial hoy, si le voy a contratar a Felipe, se vaya justamente para hacer el trabajo y no para pensar, si meto un congelador por mes me va a rendir 5 o 6 millones, si meto una heladera más un congelador me va a dar casi 6 o 7 millones, entonces voy a entrar con 1.600.000, 1.400.000, eso se va a la cuota de esos elementos y meto ahí adentro y recupero la plata, ¿verdad? Nosotros, primero tenemos 60 personas que habían quedado colgadas de una pasantía técnica en gestión penitenciaria, que tuvieron 3 meses en régimen cerrado de formación teórica y práctica, que no se les contrató. Hoy en estos días estuve revisando la lista y encontré que a uno solo se le contrató dentro del sistema. Uno de 60. Uno de 60,
y quedaron 59, de los cuales hoy 45 estarían disponibles para volver porque el resto o consiguió otro trabajo Claro. o ya no cree más que va a poder entrar a trabajar. Con esa gente nosotros tenemos que hacer un pequeño trabajo otra vez de revisar, porque quedaron un año, no sabemos si tienen antecedentes penales, Claro. si tienen algún problema de salud física o emocional. Entonces tienen que pasar por una Filtro. actualización a los efectos de entrar a trabajar directamente. Y también tenemos otro grupo de personas que si bien no era esa pasantía, pero hicieron unos cursos de formación penitenciaria que nosotros, que eran los que hacíamos antes, un poco más cortos y más básicos. Y bueno, y esas personas también hay muchas que quedaron, hicieron el curso pero que quedaron sin trabajo. Doctora, perdón, antes de ir a la Sí, placa más vamos. en esa, por la misma línea de la contratación, ¿cuál es tu visión hoy, digamos? Porque no sé cuántos nos falta para llegar a lo ideal, que es 1.500. Nos falta muchísimo. Nosotros 1000, pues. tenemos claro. 350, Falta hay que tener en cuenta. 1200. Si tenemos 1.550 personas para 15.500 personas, Sí. ¿verdad? 1.500 personas se tienen que dividir entre 3 porque son 3 Ay, turnos. sí. O sea, no es que Sí. las 1.500 están todas Al mismo juntas tiempo, claro. al mismo tiempo. O sea, es menos. Y de ese personal, que es 500, hay que descontar los que están en cuestiones administrativas y comparecencia. O sea, tenemos 350 realmente. Y ahí voy nomás, es decir, no llegamos, digamos, obviamente. Entonces, ¿a dónde está apuntando el sistema un poco? ¿A descomprimir las cárceles o a subir la cantidad de guardiacárceles? Porque por un lado, 15.500 también es un número muy alto. Tenemos que trabajar igual en ambas cosas, no nos podemos quedar con una sola, son varias aristas y varios enfoques que tenemos que afrontar. Hoy estamos en una emergencia penitenciaria, hoy tenemos que contener, pero paralelamente tenemos que trabajar en la cuestión de fondos, si no nos vamos a pasar de Exacto. contención en contención y de crisis en crisis, y esto puede, o sea, va a ir en aumento si hoy no tomamos esas medidas. Es un trabajo, primero es un trabajo interinstitucional, siempre dijimos y sostenemos, y hoy se prueba que se puede trabajar en 2 días, armar con la policía involucrada, porque no voy a hablar del Ministerio del Interior, voy a hablar de la policía porque como se le responsabiliza a la policía de Claro. este tipo de trabajo, bueno, la policía y las Fuerzas Armadas en el marco de la ley de emergencia penitenciaria, aclaro, no es No que es van a permanente. andar por la calle, bueno, en ese contexto se puede trabajar y hoy se está trabajando de manera coordinada con voluntad. Además de eso, tenemos que superar esta historia de que cambia el gobierno y tenemos que tirar todo por la borda y tenemos que comenzar de cero. No hay tiempo. Estamos al borde de convertirnos en Honduras, en El Salvador, que tienen maras que trabajan desde los centros penitenciarios, controlando ciudades o localidades enteras, o acá Río de Janeiro, Claro. que también La tiene su favela. sector importante de 3 facciones que son las que luchan entre ellos, que son el tercer Comando Capital, Comando Vermelho y una tercera facción. Entonces, que uno llegue a una comisaría, como había explicado Marcelo Piloto, y el policía lo primero que le diga es ¿a qué facción usted corresponde? Porque le tengo que enviar preso, entonces tengo que ver a qué cárcel llevar donde no haya del contrario, para que si yo le Claro. remito usted no me crea ahí un motín. No podemos llegar a ese punto, ¿verdad? Y estamos a un paso de eso si no tomamos medidas, pero hay que superar las individualidades, las cuestiones político-partidarias, los colores, y también hay que asumir esto como una política inicialmente de gobierno. Cuando hablo de gobierno hablo de los otros miembros del Poder Ejecutivo y de Estado, que hay una arista legislativa y una arista del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia nos va a resolver los problemas hoy, ni mañana, ni dentro de una semana, y mucho menos solo. Pero los otros órganos también se tienen que poner las pilas, porque es un sistema, y un sistema está constituido de diversos órganos. En esa línea, viceministra, ¿vos crees que hay conciencia, digamos, del Poder Judicial del peso que cae sobre sus espaldas? ¿Por qué te pregunto eso? Porque cada vez que surge este tipo de cosas, ellos realmente son el poder que mira para arriba. Hasta inclusive el legislativo ha tomado, qué sé yo, lo último, la modificación del código, ¿verdad? Se tomaron, uno puede criticar o no, pero tomaron postura, ellos decidieron avanzar con eso. Pero el Poder Judicial siempre miran para arriba, así, uno no sabe, no responde, parece que nunca se mete en ello, ¿verdad? No se dan por enterados, parece que tiene que también pasar por ello, ¿verdad? El Poder Judicial tiene un problema que es demasiado grande, o sea, en la cabeza es muy grande. El Poder Judicial no es el presidente de la Corte, son los 9 ministros, ¿verdad? La Corte, que es el órgano que administrativamente y que anualmente, sustancialmente se divide entre 3, que es el Consejo de Superintendencia, y cuesta mucho mover toda esa maquinaria. Y siempre la queja de los jueces es: ustedes, la autoridad, se reúnen con los ministros de la Corte, pero no se reúnen con nosotros. Nosotros somos los que estamos en la trinchera, nosotros sabemos las necesidades. Entonces,
O nos vamos de abajo para arriba o nos vamos de arriba para abajo, porque muchas veces tampoco llega la información de arriba para abajo. Y así cuesta trabajar. Tampoco el ministro de Justicia puede estar. Hoy él tuvo una reunión con juezas de ejecución. Les llamó y les dijo, ¿ustedes qué piensan de estas modificaciones del código? Porque yo creo que este y no funciona. Así, le llamó, le convocó, vinieron 3, se sentaron con el código anotando. No sé, algunas vinieron así de sus despachos, como estaban, ¿verdad? Hacia la salida de la oficina. Eso, por ejemplo, para mí es loable. No sé, claro. En otras circunstancias a mí me tocó una oposición a una convocatoria que hacía el ministerio y decían, no, nosotros no podemos ir, nosotros queremos que vos vengas. ¿Verdad? O sea, esa historia de localidad, eso pasa mucho por el perfil de algunos jueces. ¿Verdad? Algunos se ponen realmente las camisetas y otros dicen, ese no es mi problema. ¿Verdad? Algunos te dicen, por favor, vamos a hacer videoconferencia. Yo voy a ordenar y si no les gusta la parte, no importa. Pues yo no me voy a arriesgar a que vos le traigas acá. Yo tengo que hacer mi audiencia y si por el camino se le mata va a ser mi culpa, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa visión un poco más alarmista, pero que hace que se tomen decisiones por ahí es lo que hace falta. A la vez también proactiva, ¿verdad? Sí, para sacudir un poco el sistema, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, sigue la viceministra con nosotros y vamos a tener un consejo, por supuesto, que Elías nos va a reiterar con esa voz de la conciencia prácticamente, que es muy bien. Prácticamente sí, la voz de nuestras conciencias. Mariana, por favor. Cómo no, y atención porque Bristol te ofrece esta increíble oferta del día. Un televisor AOC de 32 pulgadas más un PlayStation 4 Sony. El precio normal es de 18 cuotas de 486.000 guaraníes y la oferta solo por hoy es de 18 cuotas de 253.000 guaraníes. Reservado ya llamando al 519-4000 o podés directamente escribir al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿a quién le...? Por favor. Mariana, por favor. Bueno, qué fabuloso. Luego de todo este mapa de números, etcétera, doctora, así como decíamos, te fuiste, tuviste un receso, volviste. ¿Por dónde tenías clara la película o ahora, un tiempito después, días pasados, por dónde empezar? O sea, tenés que volver a empezar, tenés que retroceder. O sea, ¿cuáles son como tus primeras acciones luego de que ya viste la situación en la que volviste? Bueno, nosotros estamos en medio de una emergencia penitenciaria que no es solamente en el nombre de la ley. Hay una emergencia penitenciaria real. Hoy, la crisis de seguridad que tiene el Estado tiene su epicentro en el sistema penitenciario. Nosotros tenemos líderes del PCC. Y entre paréntesis, ¿vos crees que es consciente el gobierno de eso? Y va a tener que asumir una... Yo le invité al ministro de Hacienda que nos acompaña al festejo mañana de Nuestra Señora en la Merced porque no nos quiere dar nuestra ampliación presupuestaria, ¿verdad? Y obviamente me dijo que no y le dije, ¿viste que tenés miedo, doctor? Le dije, claro. ¿Y por qué tenés miedo? Si te doy el dinero a vos, porque no hay plata, me dijo, si te doy el dinero a vos le tengo que dar a todas las otras instituciones públicas, vamos a tener un estallido social y si no me tenés igual vamos a tener un estallido social. Claro. ¿Cómo viene? O sea, perdón, a cara de perro ya el tema. No, yo le fui sincera. Claro. Yo le fui sincera, o sea, nos están entregando un ministerio que se incendia, porque se incendia, esa silla se incendia, todas las sillas en ese ministerio se incendian y te dicen, tomá, vete vos con esto. Y no, o sea, acá ni golondrina para hacer la primavera no hay. O sea, cuervos, estamos todos negros. Entonces por lo menos no son conscientes. O sea, yo no sé si no son conscientes, yo creo que tienen que poner una prioridad necesaria, porque el ministro también le dijo al presidente, yo, si no me dan lo que me piden, yo me voy. Yo no vine acá a inmolarme. Habla con Piri, doctora, él consigue los aumentos. Pero ahí estamos hablando de una ampliación presupuestaria para este año ya, ahora. Hay una reprogramación. O sea, nosotros pedimos 4 cosas. O también para el 2020. No, nosotros pedimos 2 de este año y 2 cosas más que tienen que ver con el próximo año, pero las 2 que pedimos en este año van a tener un impacto en el siguiente, ¿verdad? Nos dieron 1,5 hasta hoy. ¿Verdad? Y con todo ese contexto, nosotros tenemos que convencerle a nuestros agentes penitenciarios que aguanten todo lo que viene pasando, porque no hay plata. Yo entiendo, yo estoy haciendo mi trabajo, yo también estoy haciendo el mío. Claro. Él seguramente tendrá una postura, pero yo creo que acá hay que establecer prioridades y hay que hablar. Acá hay muchas cuestiones de gastos superfluos que hay que considerar eliminar, ¿verdad? Claro. El ministro mismo dijo ayer en otro programa
bueno, ¿para qué se van a dar la vuelta al mundo? El problema está acá, quédense y trabajen, dejen de viajar. Por ejemplo, Claro, ¿verdad? comenzando a lo mejor por el presidente, Por ¿verdad? eso mi consulta era, ministra, si era una cuestión de más que nada de urgencia en el tiempo, si era una reprogramación de ahora para ahora ya urgentísimo, digamos. Hay un crédito que nos dieron que era luego nuestra plata y que se quedó en el aire y ahora se restablece una reprogramación para poder usar y eso va a impactar en el personal penitenciario. Ok. Después está el dinero de la emergencia que nos prometieron 6.000 de 13.000 millones y ese 6.000 estaba nomás luego, o sea, nos dando lo que ya había nomás luego, o sea, no hay mayores cambios. Y los otros dos, que eran la matriz salarial y el aumento para el personal, con ese todavía estamos luchando. ¿Para 2020 sería eso ya no? Sí, sí, o sea, se hizo un planteamiento, pero estamos tarde, ¿verdad? O sea, va a terminar afectando al 2020. ¿El ministerio hoy tiene algún tipo de gasto superfluo, innecesario? No, nosotros los recursos del Ministerio de Justicia los absorbe todo el sistema penitenciario, en su mayoría, me atrevería a decir el 80% o un poco menos, porque el registro civil también tiene sus necesidades, que también es parte del Ministerio de Justicia. Claro. El registro civil tiene serios problemas los oficiales de registro son los Hoy, únicos. sí, estuvieron con nosotros el viernes, ¿verdad? Sí, los únicos que pagan para hacer su trabajo son ellos, ¿verdad? No, se que van a se ir a les huelga paga para también hacer ahora. trabajo. Y bueno, y ese es otro problema que también es otro frente que tiene que afrontar el ministro, ¿verdad? Pero el sistema penitenciario hoy es un tema de seguridad. Me encantaría decirte que no es solamente de seguridad, es de rehabilitación, pero hoy vamos a tener que esperar un poco más para trabajar en rehabilitación porque tenemos que contener esta situación del crimen organizado. Aunque suene mal, hoy no se tienen que matar, no se tienen que fugar y no le tienen que matar a nadie si es que ocurre una fuga. Claro, No, porque tiene que seguir ¿cuál es el siendo buenas. problema? Trasciende pues el muro Claro. No, es más intramuro el problema, ¿verdad? En los traslados, eso de tomar rehenes y pasearse, después traer de vuelta al personal penitenciario, Claro. eso no pasa Y usarle como solamente chofer, dentro de la ¿verdad? Por penitenciaría. eso te he preguntado, doctora, si realmente son conscientes, porque aparentemente, o lo que yo veo, es que explotan las bombas, se dan los escándalos, y ahí hay como una mini reacción, digamos, y la reacción es promesa, vamos a hacer esto, pero no sé si hay. Si vos me decís que en esa pelea por el presupuesto, que la tienen todos, la postura del ministro de Hacienda es esa, es porque no hay, por lo menos yo creo que no les cayó la ficha. Y bueno, y ¿verdad? tendremos que pelear en el Congreso y mostrarle cómo son las cosas. No sé, podemos hacer un tour por los centros penitenciarios y mostrarle a los miembros del Congreso o al mismo ministro que no se quiso ir a la misa del... Pero sería interesante verle a los congresistas que también se autoasignan. Que vean las condiciones. Sería interesante vean verle a más de un congresista ahí adentro, ¿verdad? Algunos nos gustaría que se queden, pero por lo menos que se vayan a hacer cerrar el tour, portón y ¿verdad? chao, ¿verdad? Viceministra, también la consulta, porque hay mucha gente que compara la situación y dice, ¿cómo en Ciudad del Este vino un intendente y le sacó a todos los agentes de tránsito por bandido? Le sacó a todos cosas que nunca dice que se podían hacer. Y hay gente que dice, ¿por qué no se hace lo mismo con esto, con lo otro? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con agentes penitenciarios? Contratar de cero gente nueva y sacar a todos los que están, si más del 70 están hechos de corrupción, más del 50 tienen algún tipo de otros problemas. Ese es un esquema de reforma. Empezar de cero, migrando los internos, ir migrando los internos a los nuevos centros penitenciarios y trabajar con un personal de cero. Es un esquema de reforma, pero no es así como se hizo en Ciudad del Este de un plumazo. Porque, a ver, yo digo, si vos quitas el agente de tránsito, vas a tener probablemente un caos vehicular, que vas a ir a tener nomás luego porque tus agentes no estaban funcionando en forma. Pero no se va a morir nadie. Si yo de un plumazo les pido al ministro, vamos a echarle a todos los agentes penitenciarios que tengan problemas y vamos a traerle gente nueva, el sistema les va a fagocitar. Centro Educativo de Itagua también era una de las preocupaciones, de hecho hablamos en un programa aquí, estaba la doctora Vargas, también Mecanismo de Prevención de Tortura, hablaban de que una situación que se desdibujó el objetivo natural, digamos, del centro. ¿Hoy se va a corregir eso? Sí, se va a trabajar en un esquema el modelo es socioeducativo y se trabaja más en el entorno familiar, de reeducación realmente. Cuando se habla de reeducación no es solamente la escuela, dar clases, sino porque todavía la persona está en desarrollo, su personalidad no está terminada no terminó de crecer. Entonces todavía el enfoque es distinto y bueno, en un mundo ideal el SENAI, que es el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes, infractores, pero debería ser en conflicto con la ley. Si vamos a seguir el modelo del código, vamos a pasar de la doctrina de lo que originalmente era la doctrina tutelar a la de protección integral. Debería estar en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y no en el Ministerio de Justicia. Se está trabajando, porque hablaban de que la oficina, digamos,
en la Oficina Nacional algunos cambios. Sí, no, Hay ahora, un cambio de director también para el centro educativo, todavía no se evalúa eso. Ahora vamos a trabajar nosotros en eso porque es una dirección general, pero la primera medida que tomó el ministro con relación a los de adultos es llamar a concurso a los centros penitenciarios que están acéfalos de adultos, porque uno de los motivos, una de las causales que nosotros creemos que nos llevó a esto es haber designado, hacer designaciones políticas en un esquema de seguridad. Entonces ahí el que viene de afuera no conoce el sistema, hay un conflicto, hay un enfrentamiento, hay una lucha de cabeza entre lo que es el esquema de seguridad y el director que viene y hace cualquier otra cosa menos lo que debería haber hecho. Entonces también llegó un punto en que hasta había brazos caídos, que cada uno se cortaba por su cuenta y llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces eso se va a llamar a concurso. No va a ser un concurso propiamente dicho porque es considerado según la ley un cargo de confianza, pero es una atribución que el ministro va a delegar para poder elegir con los mejores perfiles. Viceministra, perdón, ya le subí de cargo en un programa. Viceministra, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias Mariana, gracias Felipe. No sé, Gracias. vamos a hacer unos premios nosotros, ¿verdad? Sí. Busquemos los premios Cachiporros 2020 ¿Por qué? y vamos a ganar nosotros los mejores o el premio Oscar Pérez, no sé. Pero sí, ahora sí se viene un ganador de premio Paraná, no como nosotros. Un bien, ejemplo, es Paraná de verdad. Oro para el Noticiero Central de mi canal que se viene a continuación. Nos vamos a encontrar mañana, señores. Mañana. Hasta mañana, chao. Chao, chao.